Kaixo, bai? Kaixo eta ongi etorri gaurko egunez Europa jauregi honetara hurbildu zareten hoi eta zuen etxeetatik ekitaldia zuzenean jarraitzen ari zareten guztioi. Foro sozial iraunkorrak antolatutako bizikidetza lantzen tejiendo compromiso izenpean, lau solasaldietako 3. topaketa egingo dugu gaur. Martxoko lehen lau aste arteetan, egiten ari garen solasaldi hauek, Hego Euskal Herriko hiriburuetako batean bizikidetza demokratikoari buruzko elkarrizketarako eta hausnarketarako guneak izan nahi dute. Bizikidetza hori modu integralean ulertzen dugu. Gizarte zibileko hainbat sektoreren eztabaidak eta proposamenak sartuz, horiek ere bakean biziko den gizartea eraikitzea helburu dutela. Gizarte konpromisoa eraikitzeko, behetik gorako prozesu horretan, sektore desberdinetara iristeko asmoz, gaur oso panel interesgarria dugu kultura arloko pertsonekin. Gogoan izan, solasaldi ziklo hau, bizikidetza eraikitzeko konpromiso soziala lortzeko prozesuaren barruan dagoela. Urriaren 17an, iragarri genuen bezala, asmo handiko prozesua da. Foro sozial iraunkorrean izandako barne eztabaiden eta hausnarketen emaitza. Gizarte zibila aktibatu nahi dugu, hainbat sektoretatik eta etorkizuneko ikuspegietatik, bizikidetza demokratikorako begirada eta proposamenak ekar ditzan. Hori guztia, datorren maiatzaren 16ra begira. Data horretan, bakean oinarritutako bizikidetzaren nazioarteko egunean, prozesu honetan jasotako ondorio eta ekarpen nagusiak itzuliko ditugu. Aurkezpen hau, gehiago luzatu gabe, jarraitzen ari zaren guztioi eskerrik asko. Prozesuan parte hartzera animatu nahi zaituztegu eta datorren martxoaren 23an berriro ikusiko dugu elkar Bilbon Arrupe Zentroan gizarte mugimenduak eta bizikidetza demokratikoa ardatz izango duen solasaldi berri batean ezin dut arnazariko dugu. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se oye? Bueno, os damos la bienvenida a todos los que os habéis acercado esta tarde aquí al Palacio de Europa y a todos los que estáis en vuestras casas siguiendo en directo este coloquio. Hoy celebramos el tercer encuentro del ciclo de 4 coloquios organizados por el Foro Social Permanente bajo el título Bizikidetza lantzen tejiendo compromiso. Estos coloquios los estamos celebrando cada martes de este mes de marzo en las capitales vascas. Pretenden ser espacios de diálogo y reflexión sobre la convivencia democrática, entendiendo esta de una manera integral, incorporando debates y propuestas de diferentes sectores de la sociedad civil que también tienen como fin este mes de marzo una sociedad que conviva en paz. Con el objetivo de llegar a sectores diferentes en este proceso de abajo arriba para la construcción del compromiso social, hoy contamos con la participación de personas muy reconocidas del ámbito de la cultura. Asimismo, debemos recordar que este ciclo de coloquios se enmarca dentro del proceso que hemos llamado compromiso social con la construcción de la convivencia. Como ya anunciamos el pasado 17 de octubre, es un proceso ambicioso, fruto de diferentes debates y reflexiones internas mantenidas en el Foro Social Permanente. Buscamos activar a la sociedad vasca para que desde diferentes sectores y con perspectivas de futuro aporte su visión y propuestas para una convivencia democrática. El foro asume el rol de facilitador y dinamizador del proceso. Hasta la fecha hemos impulsado la creación de un buzón abierto a la ciudadanía, disponible en nuestra página web, para que pueda participar también con sus reflexiones. Hemos realizado una ronda de contactos con una diversidad de agentes sociales vascos. Hemos recogido y publicado artículos de opinión de personas referentes de la sociedad en distintos medios de comunicación. Para ello, hemos contado con el compromiso de los 4 principales grupos de prensa escrita: Vocento, Grupo Noticias, Gara y Berria. Bueno, todo ello con la vista puesta en el próximo 16 de mayo, Día Internacional
de la convivencia en paz, en el que haremos una presentación de las principales conclusiones y aportaciones recogidas en este proceso. Para no alargar más esta presentación, finalizamos dando las gracias a todas las personas que estáis aquí y a las que nos están siguiendo por diferentes medios. Y animándoos también a participar en este proceso. Nos volveremos a ver el próximo 23 de marzo en Bilbao, en Aitarrupe, en un nuevo coloquio que tendrá como eje las organizaciones sociales y la convivencia democrática. Sin más, ya, moderador. Bai, orain, bai. Ondo. Arratsaldeon berriro. Buenas tardes. Estaba comentando que por fin estamos aquí reunidos en un grupo, no sé cómo llamarlo, de supervivientes, porque esta reunión en la que íbamos a charlar un rato iba a estar organizada de otra manera. En un principio se había previsto que hubiese una paridad de hombres, mujeres, sectores y opiniones. Y para empezar, ya veis que la propia moderadora, evidentemente yo no soy Mayalen Kortaberria, pues hoy ha tenido que confinarse hace unas horas por el tema del coronavirus. De los ponentes que iban a acompañar a los dos que tenemos hoy en la mesa, o las ponentes, pues ha ido también pasando de todo en los últimos momentos, desde operaciones que no estaban previstas y que les han llamado de Osakidetza para acudir ya hoy, justo, para ir al hospital y cosas semejantes. Entonces, esto ha sido un poco locura y por eso me refiero a los que estamos aquí un poco como supervivientes en todo este proceso. Yo soy Jesús Ogo, no estaba previsto que presentase esto, pero tampoco lo sabía yo esta mañana, pero aquí estoy. Con nosotros, a ellos sí les conocéis, no como a mí, tenemos a Patxi Zubizarreta y a Ander Surimendi. No sé si necesito contaros muchas cosas de ellos. Ander, por empezar, por el que tengo aquí más próximo, es vitoriano, es periodista, es escritor, ha publicado algunos trabajos, no sé cómo calificarlos, de literatura periodística. Trabaja actualmente, si no me equivoco, y si no ya nos corregirá él, en el Diario de Sabadell, dirige la sección de ocio, coordina la sección de ocio y cultura. Colabora también con el diario Públic de Cataluña. También trabaja con la editorial Pollen Edicions. Bueno, mi catalán no es muy allá. Y actualmente resides en Tarrasa, si no me equivoco. Bueno, sí. Bien. Sus publicaciones han estado ahí designadas para las finales o como finalistas para algunos premios literarios, como el premio MECOP de periodismo literario, con la obra de Recoja sus cosas. Y junto a él tenemos a Patxi Zubizarreta, que ya le conocéis también, no es cuestión ahora de que me enrolle yo con estas cosas demasiado, guipuzcoano afincado en Vitoria, donde estudiaste aquí filología, si no recuerdo mal, filología vasca. Tiene múltiples obras de literatura, literatura juvenil, literatura para adultos también, infantil, traductor, colaborador en prensa, organizador también de espectáculos poéticos, musicales, en fin, qué sé yo. Y tampoco me voy a poner a enumerar los premios que ha recibido literarios, entre ellos el Premio Euskadi de Literatura, que ha recibido en diferentes ocasiones, y otros muchos que sería muy prolijo ponerse a enumerar ahora. Y completa nuestro cartel hoy David Pérez Sañudo, como podéis ver ahí, que no ha podido acudir, pero ha mandado
su opinión o su aportación en un vídeo, bilbotarra, bilbaíno, y que todos conocemos porque está un poco en candelero, porque acaba de su película, creo que su ópera prima, Anne, acaba de recibir toda una colección de Oscar y múltiples premios en el último año y pico. Es también el director de Alarde, la serie que muchos habréis visto en ETV Batea, en Euskal Telebista, y él es director, obviamente, de cine y escritor. Vamos con los supervivientes. Infinitamente agradecido a los dos porque en los tiempos que corren esto ya es un éxito tenerlos aquí y mucho mérito los dos y especial mención a Ander, que se ha venido desde Cataluña para la ocasión. Gracias y cuando queráis vamos empezando. Una primera intervención dando un poco vuestra opinión sobre la situación presente y lo que han sido los últimos años y el mundo de la cultura y la aportación que ha podido hacer a la situación social en que nos hemos movido y ver un poco la situación presente y la situación pasada. Luego daremos paso a otra circunstancia. En una segunda ronda luego pues recibiremos las aportaciones de los presentes, quienes quieran intervenir. Cuando queráis podéis empezar. Empezamos, por ejemplo, con Ander, si te parece bien. Adelante. Gracias. Bueno, Arratsaldeon y gracias por invitarme. Al contrario, ha sido la mejor excusa para poder venir a Euskal Herria unos días con un papel que dijera puedo saltarme las comunidades autónomas, así que ha sido magnífico. Aparte de esta tontería, hoy me gustaría, lo de escritor ha sido un poco generoso, lo agradezco, pero en todo caso sí que quería transmitir dos grandes ideas y la primera va a ser la de este primer bloque, que es hablar sobre la memoria. La segunda, querré centrarla en el conflicto y si la cultura también tiene que ser conflictiva y si conflicto si el elkarbizitza y convivencia significa evitar el conflicto, pero eso va a ser la segunda parte. Yo en esta primera sí que quería hablar de... Planteáis un tema súper interesante que me ha hecho trabajar o reflexionar bastante sobre cuál es el papel de la cultura. Más allá de la cultura es esencial, en fin, ¿no? ¿Qué puede hacer la cultura para la convivencia? Desde luego, antes que nada vamos a ver algunas cosas. Vosotros probablemente conoceréis mucha más obra, creación vasca centrada en el conflicto vasco o que lo ha tratado de alguna forma. Y tengo que empezar, sé que es previsible, también es ineludible, por Patria, porque ha hecho que muchos periodistas hablaran de esta producción y dijeran ha habido un boom en los últimos años, desde 2017-2018 a esta parte probablemente, en la que ha habido un boom y entonces ahora todo el mundo habla de Euskadi porque en esta sociedad post-ETA la sociedad ya ha sido capaz de asimilar ese tipo de contenidos, ¿no? Yo creo que un poco este ha sido el mensaje y esas producciones serían sobre todo audiovisuales. En el caso de Patria viene literal, viene de un libro que también ha sido muy exitoso, pero bueno, también la serie, supongo que todavía lo ha sido más, también La línea invisible, Movistar Plus, no sé si os acordáis, de Xavi Etxebarrieta, el final de ETA, este documental de Amazon, etcétera. Bien, yo reflexionaba y decía, vale, realmente ha habido un boom, porque hemos tenido muchos reportajes, creo que en todas partes, quiero decir, no solo en la prensa vasca, en la prensa estatal catalana también ha salido esa pregunta. Y al final mi conclusión ha sido, bueno, sí, ha habido un boom, pero probablemente ha sido un repunte de lo ya existente, que por tanto antes y desde siempre ya se ha hablado del conflicto vasco en todas o en muchas de sus ramificaciones en la cultura vasca. Yo creo que Ramón Sizar Vitoria desde un metro no se puede no nombrarlo como una o al menos una de las primeras referencias que se podría hacer y en el cine podemos hablar desde Imanol Uribe, desde El Pico, cosas que ahora, por cierto, han envejecido muy divertidas y que siempre ha habido esas referencias iniciáticas. Yo leyendo un poco veía gente que decía, bueno, en los 80 y en los 90, después de estas iniciáticas quizá hubo un poco de cierto desierto, o Babacoac, no sé qué consideras tú, representa la entrada del realismo mágico, de mirar a otras partes y quizá hubo un poco más un cierto desierto cultural relacionado siempre con el tema de ETA en los años 80-90 y luego vuelve en el 2000 desde el cine, por ejemplo, cito algunas
pero la lista podía ser larga, pero bueno, desde Lobo, Gal, etcétera, Joy es la pelota vasca, y sin embargo ahora vamos a la literatura que quizás nos interese más. Hay decenas de libros, yo, vamos, he estado haciendo la lista y hay decenas de libros. Voy a destacar a Arkaitz Cano porque me interesa especialmente una cosa que hace, que no sé si lo ha hecho todo el mundo, que es, el tío ha sido capaz de escribir desde un Pasaya Blues con las vivencias internas de un grupo de activistas en la clandestinidad. Luego también te ha metido, por ejemplo, publicado recientemente, el cómic En torno a la vida y muerte de Santi Brouard, pero también escribió La voz del fakir en torno a las amenazas y marcha de Imanol fuera de Euskal Herria. Por tanto, me parece que es muy poliédrico y que podría ser interesante para el caso de hoy. Y entonces, luego me hago otra pregunta. Bueno, pero si la lista es tan larga, ¿por qué no es tan conocida? Porque yo creo que, sobre todo... Vale, quiero decir que también vivo en Cataluña desde hace muchos años y mi mirada puede ser diferente a la que al mainstream o la sensación que hay ahora mismo, pero en todo caso me da la sensación que es mucho más conocido el fenómeno Patria o otros que no toda esta producción que ya ha existido. Pensando una posibilidad, Pachi, no sé qué crees que es, que puede ser que sea producción en euskera y que no sea, y uno que ha sido en euskera y mucha parte de este país no conoce el euskera, y dos, que no se ha ido traducida al castellano, y si no existe es imposible de empatizar con los relatos que nos estaban explicando esas escritoras y escritores durante tanto tiempo. Sobre la traducción también me ha parecido interesante, llegó Janis Joplin de Uxue Alberdi a mis manos hace no mucho, tengo que decir que, porque era la versión en castellano, porque la compré allí en Terrassa, en Cataluña, y dije, joder, pero vamos, ¿de dónde ha aparecido este novelón magnífico? Y resulta que llevaba publicado 2 o 3 años y que todavía no estaba en castellano, cosa que me parece absolutamente increíble. Y digo Janis Joplin porque toca el conflicto vasco, aunque no de una forma protagonista, como podrían ser otros ejemplos, sino que digamos que se enmarca la historia, unas historias generacionales y vivenciales de unas personas, probablemente de mi quinta, creo que Uxue Alberdi es del 83, Sibiré, yo del 85, bueno, digamos, de nuestra edad, una tal, y entonces conectas mucho. Algunas personas, yo creo que ha sido una conexión muy importante y me parece imposible que no esté traducido al castellano, en todo caso que no tenga mucha más fama de la que hubiera tenido. Hago referencia a esta novela porque son las que podríamos decir creación en la que el conflicto vasco ha sido colateral, no es protagonista, pero sí lo es. Y podríamos también referir, que luego vendrá David, bueno, a Anne, también podría ser de alguna forma colateral, porque la gran historia de Anne probablemente es la relación entre la ama y Anne, ¿no? No tanto el paisaje político, aunque está impregnado y sale en todo momento. Bueno, no sé qué pensáis sobre ello. Bueno, luego lo podemos recuperar. Vale, de Patria unas breves líneas. Yo creo que si lo habéis leído o si habéis visto la serie, que difieren ligeramente, pero bueno, la serie tiene algunos más matices con el tema de la tortura, al que le da un poco de espacio, cosa que en la novela prácticamente no existe. En todo caso, yo de Patria, sobre todo, creo que hace un arquetipo de ese vasco y esa vasca nacionalista, indepe, que es malísima. Bien, es malísima y entonces hago una pequeña lista que apunté en su momento. Entonces, José Mari, por ejemplo, se ríe de las novelas y rechaza su lectura, es homófobo, no acepta que su hermano Gorka sea homosexual, la ama, Miren, es racista, maltrata psicológicamente a la mujer trabajadora que curra en casa, ese gusto por la violencia en sí mismo, matar gente porque sí en general, vamos, ¿no? Todos son unas atribuciones absolutamente, yo creo que, si no ridículas, al menos sí totalmente arquetípicas y que no hacen personajes de matices ni de contrastes. Y digo todo esto porque entonces la novela es una novela, no es que sea de parte, porque bueno, cualquiera que escribe tiene su parte y tiene sus estas, sino que es muy de batalla. Y entonces, si es muy de batalla, entonces es de la batalla de ganar el relato, ¿no? Lo que se ha dicho, la batalla del relato. Entonces, una creación que trate lo que ha pasado en Euskal Herria en los últimos años, que es legítimo que quiera contribuir a ganar el relato para alguna de sus causas en las que se mueva, y a mí me da la sensación que, bueno, que sí, pero sí, ¿por qué no? ¿No? En el sentido de si yo creo que yo soy un militante político o tengo unas ideas políticas que creo que son correctas y que son las de progreso para mi país, etcétera, tal, las defenderé y querré que esas ideas sean compartidas por el mayor número posible de personas. Bien,
pero tienes que hacerlo de una forma honesta. Yo creo que lo que hace Patria precisamente es una forma deshonesta y otros ejemplos de creación que ha habido en los últimos años. ¿Y por qué lo hace de una forma deshonesta? Pues porque intenta ser para mí una Biblia, ¿no? Un relato totalizador de lo que ha pasado. Y a mí me suele gustar mucho más hablar de una memoria vasca de lo que ha pasado en forma de puzzle en la que pongamos fichas. Entonces, a una Biblia totalizadora yo la contrapondría con unas piezas de ese puzzle en la que cada uno coge la suya, ¿no? Yo he tenido este sufrimiento, he tenido estas vivencias, ha pasado tal, y pongo ahí esa pieza de puzzle y, bueno, pues se irán cuadrando, ¿no? Pero en todo caso se irán a ese mosaico. De hecho, bueno, se hablaba de la ponencia de autogobierno en el Parlamento Vasco, ¿no? Del suelo ético. Bueno, yo no creo que vayamos a aprobar nunca un suelo ético, que habla de la incapacidad para ponernos de acuerdo sobre lo que ha pasado. No estoy totalmente seguro, pero diría que no se llegó a aprobar nada en su momento y probablemente no se apruebe nada en su momento y probablemente cada vez haya menos gente en este país que considere que sea necesario llegar a un relato consensuado de lo que ha pasado. Entonces, no sé si al final llegaremos a un relato consensuado de lo que ha pasado sobre memoria y Elkar bizitza, pero en todo caso, si no lo vamos a llegar, pues yo propongo otra cosa, que es que sencillamente cada uno aporte en su puzzle esto y respete las fichas de los demás, para decirlo de alguna forma. No sé si cerrar ya, Yo intenté hacer una pieza, lo digo sobre todo para meter el tema del periodismo literario, intenté hacer una pieza, ¿no? Que era esa recoja sus cosas, por la que he recibido la generosa consideración de escritor, en la que unas personas expresas de ETA que salieron cuando se deroga la doctrina Parot, hacia el 2013 era, ¿no? 2014, salen muchas personas en bloque. A mí me interesó mucho saber cómo iban a vivir el proceso de readaptación estando en la calle, ¿no? A la socialización humana después de haber estado 20, 25, 30 años totalmente, bueno, en fin, cautivado en la cárcel. Entonces, esas personas habían pasado tanto tiempo, además, por una cosa muy clara, que era la doctrina Parot, ¿no? Que era más o menos una estrategia o una ingeniería jurídica para alargar esas condenas. Entonces, eso podía ser, no sé si decirlo de parte o lo que sea, pero para llegar a mí de esa pieza, lo que me interesaba no era que lo leyeran los familiares de las personas que son presas, por decirlo así, sino que lo leyeran en muchas otras partes, que la leyeran o en Madrid o que la leyeran personas votantes, yo que sé, del Partido Socialista de Euskadi, en el sentido de aquí vamos a llegar a... Hay cosas que ya llevamos muchos años, entonces ya casi todo el mundo sabe lo que piensa el otro, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, quizás racionalmente no queremos llegar a saber demasiado del otro en estas trincheras que nos hemos puesto en Euskal Herria. Sin embargo, si le explicamos lo que hemos vivido, lo que ha vivido cada uno y le entra desde Rayetatik o algo así, pues quizás le entre de otra forma. Y aquí entronco con lo que puede ser el periodismo literario, que intenta hacer una información veraz, pero explicarlo pues, de una forma narrada, haciendo personajes, haciendo diálogos más teatrales. Pero bueno, en todo caso digo esto porque la idea que tenía era que yo quería que gente que no empatizaba ni simpatizaba desde luego con las personas que han estado presas y sus familiares, entendieran y alguien dijera, joder, vale, he leído esto y mira, yo es igual el que esté de acuerdo, ¿no? Pero sin duda lo han pasado muy mal y tengo que cambiar mi visión sobre ello y tengo que adecuarla. Entonces, entiendo que la cultura pueda ser una herramienta de convivencia y del Elkar bizitza en el sentido que sea capaz de activar la empatía entre diferentes. Y esta ha sido un poco la conclusión a la que he llegado después del increíble reto que me pusisteis a la hora de pensar o hacer una reflexión mínima sobre este tema, y lo dejo aquí. Bien, eskerrik asko, Ander. Arrazoi teknikoak direla eta sartuko dugu orain bideoa eta gero hartuko du hitza aurrera bideoa. Entramos con el vídeo. Decir que algo o que
decir si el cine vasco en este caso ha estado a la altura o no, pues bueno, yo creo que es un juicio, bueno, un juicio muy elevado, ¿no? Lo que sí que creo es que faltan puntos de vista, que faltan películas, faltan títulos, faltan series, y que necesitamos además que se hagan desde dentro, que las hagan directores y sobre todo directoras. Yo creo que hay que huir de los relatos más clásicos y de los relatos de confrontación más directa y entender, ¿no? que hay, bueno, sensibilidades que se dan y se producen de forma multidireccional. Creo que además los discursos pues, de mayor impacto en cuanto a número de seguidores, de espectadores, etcétera, han sido realizados fuera de Euskal Herria, y por lo tanto sí que creo que es importante que haya pues, más películas, más series y más ejemplos, ¿no? que cuenten también nuestra historia, nuestra manera de ver, de sentir, qué ha ocurrido en los últimos años, en las últimas décadas, etcétera, etcétera. Desde las lecturas pues, más próximas a aquellas igual que se vienen haciendo desde hace décadas, ¿no? Porque creo que al final cada generación tiene también sus matices y aporta sus matices y trae una mochila diferente, ¿no? a la espalda. Sí que estoy bastante en contra de aquellas manifestaciones, en este caso artísticas, pero en este caso audiovisuales, que se autoimpongan la etiqueta del gran relato sobre, la gran historia sobre, o la pieza fundamental para entender el conflicto, ¿no? Y creo que el conflicto precisamente es muy complejo. Creo que por eso mismo necesitamos, ¿no? un gran número de voces, cuantas más mejor, y que haya también desde dentro, ¿no? para que el número de la sensibilidad sea mayor, y porque creo que es imposible que haya una voz única, ¿no? Me parece incluso peligroso. Bueno, hubo yo creo que un amago interesante en el año 2014, que creo que es un año sin precedentes en cuanto a que en un periodo de 3 meses en lo que va de septiembre del 2014 en el Cinemaldi al mes de noviembre en el Festival de Gijón se estrenan 3 títulos, ¿no? Hechos además por 3 directores vascos, ¿no? Que son Lasata Zabala, Fuego y Negociador, ¿no? de Cobeaga, esta última. Pero es cierto que después ha habido un gran islote, ¿no? Y recientemente estamos viendo pues, que el tema adquiere gran relevancia y gran repercusión, quizá también porque Patria y La Línea Invisible, pues por tener los mecanismos de promoción de HBO y de Movistar detrás, pues han llegado a público estatal y las ha visto mucha gente, pero rescato un poquito la pregunta, ¿no? Y esos títulos que yo creo que son muy interesantes, ¿no? Y que, pues, Nondago Mikel, pero también Asier eta Biok, de hace algunos años. Creo que en forma de documental está viendo títulos indispensables que están contando la historia desde dentro. Y pienso que necesitamos que la ficción también se aproxime a eso, ¿no? Y que desde dentro pues se hagan otro tipo de discursos que seguramente sean muy diferentes, ¿no? a los que se han podido ver en Patria o en La Línea Invisible, ¿no? Y cuanto más se haga, pues repito, creo que mejor, que más acertados seremos y más pondremos también nuestra propia opinión a debate y más nos interrogaremos y saldremos de nuestros pensamientos y de nuestros moldes, ¿no? Y yo creo que eso será muy positivo. Pero sí tengo la sensación que desde el documental y desde producciones yo creo que más íntimas y más austeras también en lo presupuestario, todo hay que decirlo, más ajustadas, están haciendo cosas más interesantes. Es un tema que me apasiona, ¿no? El cine pienso que está vinculado históricamente a procesos de creación nacional, ¿no? En Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en momentos el cine y la propaganda nacional han estado pues a veces muy identificados en los periodos de entreguerras, etcétera, etcétera. Y creo que los estadounidenses pues siguen siendo muy conscientes de ello, ¿no? Y de que pues a través de las plataformas se está renovando su manera de establecer pues seguramente un modo de pensar. No es casual, ¿no? Que luego pues los sistemas económicos estén muy en relación a lo que vemos o a la forma de comportarse, ¿no? de determinados personajes de las series que todos vemos, ¿no? Y creo que contar nuestra historia en el audiovisual a través del audiovisual es fundamental,
creo que necesitamos que las instituciones y que la política lo entienda, porque el cine y el audiovisual tiene una particularidad, ¿no? Que es el elevado coste de la producción. Entonces, ¿cómo generar ese espacio de pensamiento, pero que al mismo tiempo sea también un espacio sea un sector industrial, ¿no? Estratégico? El otro día decían en una charla, creo que era Angélica Lidl, ¿no? Que al final el arte pues es un encuentro entre lo económico y la cultura, ¿no? Entre lo económico y la sensibilidad, y que casi siempre el capital no estaba del lado de la sensibilidad. Todo lo que podamos hacer porque pues haya capital suficiente para contar historias a través del audiovisual, pues será, yo creo que fundamental, ¿no? Eskertzen diogu Davidi, bere parte hartzea. Muchas gracias a David por haber participado y por el esfuerzo realizado en la grabación del vídeo y en hacérnoslo llegar hoy hasta aquí. Seguimos con nuestra primera ronda de participación y damos la palabra a Patxi, cuando quieras. Ondo, eskerrik asko, gonbidapen honengatik, eta batez ere ezagutzen zaituztedan lagunok, badakite pakearen alde eta urte asko egin dituzuela, eta hori eskertzekoa da. Egunero egiten dan borroka isil hori, ezta? Eta behar bada Ander Kataluniatik datorkigunez, Kim Monzoren ipuintxo bat ekarri dizuet hasteko. Kultura dastatu dezagun, ezta? Kim Monzó, 86 cuentos en un tiempo lejano. He aquí que una madrugada azul de nieves blancas y arenas infinitas y glaciares como lenguas llorosas, el homínido se alzó sobre las dos patas de atrás y bajó los ojos hacia una tierra que ahora, de golpe, le quedaba lejos y movediza. Y dilató las narices y olfateó la humedad del río, y se dio cuenta de que olfateaba la humedad del río, y gruñó de contento. Y volvió los ojos hacia el sol rojo que nacía más allá de prados y montañas, y extensiones de tierra negra y horizontes de hierba, y cabalgatas de animales eternos como el tiempo. Y bajó la mirada, el homínido, y miró con fijeza la encina, y levantó el puño y alargó el dedo índice, señalando la masa vegetal que susurraba ante él. Y sintió cascadas de agua en la boca, pequeños gritos inconcretos, chillidos toscos. ¡Aga! ¡Ra! ¡Ra! ¡Ga! ¡Ah! Hasta que el gruñido se convirtió en palabra y vocalizó ¡Ar! ¡Ah! ¡Arb! ¡Abr! ¡Arb! ¡Árbol! ¡Árbol! Y el índice todavía señalaba la encina, hasta que lo dirigió a la inmensidad azul que se extendía de un lado a otro del día, que nacía sobre su cabeza como un dios de dos dimensiones infinitas, y dijo, cielo, y lo repitió. Abrió unos ojos como naranjas, todavía inseguro, y señaló el río y vocalizó, agua, y sonrió satisfecho, con los ojos llenos de una alegría reluciente, y pisó el suelo con fuerza, toc, toc, y la señaló con el índice y vocalizó dificultosamente, señalando el suelo. Pa, pso, cost, país, pasillo, ta, y ya, con más calma, països catalans, sonriente y jovial, països catalans, sin saber la que acababa de armar. Bueno, creo que badakigu zertaz ari garen, ezta? Loizun Nafarroan aurkitu berri dute, ez dakit, Europako gizaki zaharrenaren edo eskeleto 10.000 urte. Berbadark Euskal Herria esan zuen, ezta? Antzeko parecido. Eta la que acababa de armar, ezta? Bueno, me apetece comentar también lo que decía Anders, porque me ha gustado, casi coincido en todo lo que decías. Tenía apuntadas un par de cosas, pero una, por ejemplo, es que creo que desde este foro se transmite el espíritu de la convivencia, ¿no? El espíritu de la convivencia, y hablabas, Anders, del otro, el interés por el otro. Y eso pasaba, ha solido pasar a lo largo de la historia, pasó en Toledo, pasó en Bagdad,
las escuelas de traducción, cuando, por ejemplo, se traducía al filósofo Avicena, médico y filósofo Avicena, desde el árabe al latín, y lo hacían entre dos personas, era muy curioso, ¿no? Ibn Daud, el judío, lo traducía en voz alta en la misma habitación del árabe al castellano, y Dominicus Gondisalva lo traducía al latín, que era la lengua de cultura de la época. Pero eso significaba que había un interés por el otro, que no había un recelo por lo que el otro decía, si es que era algo interesante. Cosa que aquí no ha pasado. Y lo decía muy bien Ander, es una gran pregunta. Y está también relacionada con lo que decía David y los intereses del capital y de la economía, ¿no? Porque Quim Monzó también era una cuota, una parte de la cuota, en la que, como citaba él, estaba Achaga, solo Achaga, en el País Vasco. En Cataluña estaba Quim Monzó y no me acuerdo ahora de él, era uno de los grandes, ya me saldrá. Y luego en Galicia estaban Rivas, Manuel Rivas, y hay otro escritor también que dejó la escritura porque tampoco le rentaba, ¿no? Y volvió a la escritura, a las clases, a la enseñanza. Y ya también me saldrá su nombre. Estoy improvisando por lo que has dicho, que me parece más interesante para comentar que lo que yo tenía, ¿no? Sin embargo, en Vitoria, por ejemplo, sin ir más lejos, le hemos dado más importancia a Ken Follett, ¿no? Y le hemos hecho una escultura en la catedral. Yo siempre se me ha extrañado, pero creo que es una cuestión general, como en Donosti o en Barcelona también se le ha hecho a Woody Allen, ¿no? Siempre el que viene de fuera parece que hay que poner una alfombra roja. Y es ridículo porque en Vitoria tenemos a Aldecoa, ¿no? Que también escribió, por ejemplo, cuentos sobre la guerra civil, sobre el guardia civil. Muy interesantes, por cierto. Pero cuando el tren Gasteiz-Cho pasaba por los marianistas, que es donde estudió Ignacio Aldecoa, comentaban, ya no, imagino que ahora ya no, que allí estudió Iñaki Urdangarín. Cuando yo iba con mis chavales por allí en el tren turístico, los turistas escuchaban que allí estudió Iñaki Urdangarín. Me parece un tema para escribir un cuento surrealista también, realismo mágico. Por cierto, hay un cuento, POM, no recuerdo muy bien, un intento de una editorial catalana por recoger textos, cuentos, relatos sobre el conflicto. Se publicó hace, no sé, 5 o 6 años. No sé si lo conoces o te lo puedo comentar. Y hay traducciones de diferentes autores muy interesantes para que el público catalán pueda conocer esa obra. Esa obra que desconocen, porque tú hablabas de Ramón Sáizar Vitoria, para mí una figura fundamental y muy crítica con la violencia en muchos sentidos, ¿no? Pero no interesado, ¿no? Se publicó en Alfaguara, por ejemplo, en Madrid, pero no interesó, no sé por qué motivos. Y a mí me apena mucho que lo publique. Para mí es uno de los grandes escritores hoy en día de la literatura vasca y se publica en castellano en una editorial de San Sebastián, en Erein, ¿no? A mí me apena especialmente, ¿no? Que escritores como él. Sin embargo, hablando y volviendo a la traducción... ¿Ve? Vale. Sí. Volviendo a la traducción, hay otra escritora muy interesante, Najat El Hashmi, que conocerá Ander, que es una escritora de origen berber, marroquí, que publica en catalán hoy en día. Me parece muy interesante. Eso sí que significa que hay un contagio lingüístico, ¿no? Que el prejuicio se supera y nos interesamos por el otro, ¿no? Y Najat El Hashmi está publicada también en euskera. La publicó Txalaparta, Azken Patriarca. Me parece una novela muy interesante. Ella me parece una escritora muy interesante y, sobre todo, que publique en catalán, ¿no? Yo creo que eso va a demostrar que nuestra cultura está viva, ¿no? Sin embargo, nuestra cultura está como el homínido que descubre el mundo y se pone a nombrarlo, ¿no? El cielo, el agua, països catalans. Decía hace unos cuantos años ya Félix de Azúa, ¿no? Que se sentía como el homínido ante una nueva era, ante una nueva fundación, desconcertado. Porque yo cuando vine a aprender filología a Gasteiz, porque yo también había perdido mi lengua, ¿no? Ese desconocimiento que tenemos en nuestra misma ciudad, ¿no? El primer diccionario euskera-castellano está publicado en Vitoria y lo hizo en italiano en el siglo XVI, Landuccio.
Los primeros textos escritos, los primeros poemas de amor están escritos en Larrea, por Lazárraga, en euskera. O sea, hay un desconocimiento total y creo que eso es la cultura, ¿no? La cultura es recuperar la memoria, recuperar aquellos animales eternos como ese elefante que camina recordando, ¿no? Que es lo que nosotros pues vivimos, como decía Kundera, ¿no? La matemática existencial. Cuanto más rápido vivimos, que es lo que nos toca, incluso en tiempos de pandemia, más olvidamos, ¿no? Y es una pena que si preguntamos a cualquiera de los que estamos aquí, a un cantante gallego actual, es muy difícil que alguien nos responda. Algún cantante o el rapero catalán, no sé muy bien si rapea en catalán o en castellano, no lo sé, porque desconozco también esa situación. Pero hay un desconocimiento total y al capital no le ha interesado, desde luego, a esos medios de comunicación que se citaban antes, creo que no han hecho una apuesta interesante para acercar, ¿no? Al final, cada uno vive en su medio y, de hecho, en Cataluña la situación lingüística también es diferente. Uno puede ser del PP, que a mí me gusta, me encanta, y sea catalán parlante normal, no como Aznar en la intimidad, sino que habla catalán y vota al PP. Aquí no. Aquí solamente por el hecho de que escribieras en euskera ya se te identificaba como nacionalista, sea de una rama o de otra. Y me parece penoso que todavía sigamos así. Y de hecho creo que la incomunicación ha sido incluso aquí, no solamente a nivel estatal, que escritores o artistas, creadores, que escribían en euskera, claro, tenemos esa suerte de que podemos leer lo que escriben nuestros compañeros en castellano, pero ellos no tienen esa suerte si es que no está traducida. Les llegan ecos, pequeños ecos, y además suelen ser normalmente negativos, porque parece que es una cultura subvencionada, cuando los que vivimos o sobrevivimos con los libros sabemos que nuestra cultura, en fin, pues sigue aguantando el tirón, ¿no? No vive, sino que sobrevive, ¿no? Por eso me apena que la situación siga siendo igual, que se han superado muchas barreras, pero patria creo que también significa eso, ¿no? Patria, Iván Zaldúa creo que hacía un análisis exhaustivo, el mejor que he leído yo sobre ese libro, que yo no he leído, porque no me interesa. No es mi momento. Estoy saturado, imagino como muchos de vosotros. No me interesa para nada, pero en ese libro, por ejemplo, aparecen los estereotipos que citabas tú, ¿no? Parece que ni siquiera hubiera nacido en Donosti, porque la música que se escucha, las citas que aparecen, parecen como si las hubiera escrito alguien desde Alemania, que es donde él vive, ¿no? Pero que no fuera alguien de Donosti. Y es una incomunicación. Por eso muchos, claro, porque también nosotros hemos pensado que escribir en castellano muchas veces significaba, pues, no sé, identificarse con partidos estatales, ¿no? Cosa que no ha sido nunca así, ¿eh? Ha habido de todo también. Hace poquito moría Fernando Rey también, ¿no? Un periodista muy interesante. Sí, Fernando Rey. Pepe Rey, ¿no? No era Pepe Rey, ¿verdad? Bueno, y para ir terminando, quiero recordar que ahora se va a crear el Centro para la Memoria, hablando de la memoria, ¿no? De las víctimas. No sé si se ha inaugurado ya o está a punto de inaugurarse, pero a 300 metros está todavía la sede precintada del periódico Egin. O sea, todavía está precintada. Si alguien sube las escaleras, todavía hay. Y han pasado decenas de años desde aquella masacre cultural, ¿no? Y luego ya fue lo de Egunkaria y fueron. Y por eso es muy complicado, incluso lingüísticamente, cuando sales de aquí te dicen, dime algo en euskera, porque nunca se dice nada en euskera. O sea, nadie ha escuchado, salvo quizá alguien que esté interesado, a Izaro ahora que está pues, de moda, ¿no? O alguna palabra que se dirá en la serie Patria, ¿no? Sí que había algún capítulo, Aita, Ama y es de Tabay, y Amnistía Osoa. Imagino que serán los términos que aparecerán en el libro, ¿no? Y creo que la cultura es justo lo que tiene que reivindicar memoria, tiene que reivindicar poesía, porque hay mucho ruido, sigue habiendo mucho ruido. Y lo decía Mayorga, Juan Mayorga, un dramaturgo madrileño,
el arte tiene que sacar poesía de ese ruido. Y creo que eso es lo que quizá aparece en Anne o en otros trabajos, ¿no? Y yo creo que por ahora terminaría mis apuntes. Tenía pensado decir otras cosas, pero lo que ha dicho Ander me ha sugerido comentarlo. Sí que me interesa también, hablando de la memoria, joder, es que aquí fusilaron a la Baixeta, en el cementerio de Santa Isabel, en la pared del cementerio, y lo desconocemos. Aquí nació Ignacio Hidalgo de Cisneros, el piloto republicano. Cambio de rumbo, tiene una novela impresionante en la que cuenta cómo conoció a Antoine de Saint-Exupéry en el Sáhara. Es que, claro, es que no está de moda, no interesa. Y luego la cultura, pues como decía Ruiz de Azúa, él hablaba que él había conocido pues, los mejores tiempos, ¿no? Y yo creo que son aquellos mejores tiempos de Rivas, de Achaga, de Monzó, que desaparecieron, ¿no? Ahora ni siquiera hay espacio para esas cuotas, ¿no? Creo que Janis Joplin de Uxue Alberdi sí que se ha traducido al castellano, pero todavía es muy anecdótico lo que se traduce. Y claro, yo creo que prima un tipo de relato, ¿no? Que es el que se ejemplifica en Patria, ¿no? Bien. Si os parece... Estaba diciendo que, si os parece, comentamos un poco, si queréis añadir un comentario sobre lo que habéis dicho, y yo me gustaría a mí que en este tiempo, en este momento, comentaseis un poco cómo veis un poco vosotros lo que se puede hacer, cuál puede ser el papel. Ya sé que habéis apuntado un poco ciertas cosas, pero yo, después de haber oído a los tres y de lo que hemos visto en el vídeo, y percepción que ya tenía antes también, parece que la cultura, lo que llamamos ahora la cultura, que también habría que diferenciar lo que es la literatura, más próxima a vuestro campo, lo que es el cine, no sé si juegan el mismo papel, semejante, diferente, parecido, y cómo lo veis vosotros, da la sensación de que es una especie de terreno a conquistar, de lo que parece suponer que entonces verdaderamente sí que tiene una cierta influencia, o igual más de la que pensamos. Desde ese punto de vista, ¿la cultura debería defenderse o debería jugar un papel activo o tomar una iniciativa? ¿Qué os parece a vosotros? Abrimos una ronda para que comentéis si os parece esto que os planteo, y luego comentéis un poco también lo que ha dicho vuestro compañero, si tenéis algo que añadir, y pasamos un poco a las preguntas del público a continuación. ¿He dicho Los Simpson antes? No he dicho nada de Los Simpson antes, ¿no? Me lo había apuntado, pero no lo he dicho. Este es el momento. Bueno, vosotros sabéis que siempre hay en muchos capítulos hay una escena en la que de repente están con una especie de habitación secreta y la mesa es muy larga y está Barnes y está todos los republicanos, ¿no? Y están conspirando. No sé, igual lo conocéis o no es igual, ¿no? Y están y están los poderes fácticos de la ciudad republicanos conspirando para que nunca gobierne, yo qué sé, depende del capítulo, lo que sea y tal, ¿no? Yo creo que con algunas cosas de Patria y de otros relatos, y con HBO, etcétera, y todo lo que hemos comentado hasta ahora, ha habido mucho de eso. Yo veo a Juan Luis Cebrián de Prisa diciendo aquí hay que ganar tal, con Rubalcaba diciendo hay que ganar el radio político, con Alfaguara y con tal, ¿no? Y haciendo un contubernio para tal. Digo, es legítimo, si tampoco estoy diciendo que no, o sea, solo digo que me imagino esa escena en la que por qué se ha querido crear esa corriente. Y digo que es legítima, porque es lo que decía antes, tú puedes querer ganar un poquito esa batalla, puedes hacerlo de una forma más legítima o menos legítima, pero en todo caso tal. Yo lo que veo, ahora digo, vamos a hacer la imagen contraria. Joder, pues yo quiero el editor de Chalaparta, la editora de Erein, Gobierno vasco, Viceconsejería de Cultura y Políticas Lingüísticas, y bueno, no sé qué más elementos podemos poner en esta escena, pero quiero decir, tenemos que poner las industrias culturales a trabajar, o perdonad, las industrias culturales ya están trabajando, yo o sea, no he querido decir que no lo estén haciendo, es decir, que probablemente tengamos que ponernos a hacer un ímpetu mucho mayor y a creérnoslo más y a... Así, ¿cuál es el futuro? Pues probablemente que creemos una mesa de conspiración de la que se deriven muchos más proyectos.
Bueno, yo no sé, la verdad, cómo plantearlo. Ayer estaba con un poeta, José Ángel Irigaray, y le comentaba, ¿no?, porque tiene mucha experiencia, conocida es Doca Mairu, no sé, tiene una experiencia de toda la época de la transición, las reuniones clandestinas, y veía la sociedad desactivada y veía en los papeles impulsar el proceso, ¿no? Creo que es activar el proceso. Yo veo unas grandes noticias, ¿no? La cultura, creo que el papel de la mujer escritora, por ejemplo, ¿no? Me parece impresionante hoy en día. Cuando yo vine a Gasteiz, la Gasteiz que yo conocí, incluso el euskera que se oía en la calle, que era mínimo, ¿no?, y el que se oye hoy, es otra ciudad. O sea, hay muchos elementos positivos, ¿no? Pero yo creo que estamos como hibernando. Me da esa sensación, como el oso que todavía que sale ahora de su cueva, ¿no? Y no sabemos muy bien por dónde tirar. La sociedad está, cada uno en su territorio. En Iparralde también, todavía la incomunicación es total. No sé, me impresiona, la verdad. Y creo que también, así como el papel de la literatura, del arte en general, se ha devaluado, no tiene el papel que tenía antes, creo que el papel del intelectual también le ha pasado lo mismo, ¿no? Creo que los intelectuales de antes tenían otra fuerza, otro papel simbólico en la sociedad, y ha desaparecido. Ahora son los tertulianos, ¿no?, los que marcan los criterios, pero es un discurso monocolor y muy gris que no aporta nada, ¿no? Entonces, casi yo desearía que volviera la clave, ¿no?, de la 2, ¿no? Aquellas largas discusiones, pero en las que recibías mensajes, aunque sean contradictorios, ¿no?, que al final la dialéctica es eso, ¿no?, y la cultura es eso, ¿no?, es diálogo entre nosotros. Y creo que la literatura en euskera hoy en día es muy interesante en ese sentido, porque los prismas cambian infinitamente, ¿no? Y me parece que están en un proceso muy interesante. Y es verdad que yo envidio quizá al cine y quizá en ese sentido también me da la impresión, y eso yo lo critico desde hace mucho, que las editoriales en general están estancadas, están enfocadas en la Feria del Libro de Durango y están con el objetivo de publicar otro libro más. Sin embargo, creo que la sociedad actual nos ofrece la tecnología para ofrecer una historia desde un punto de vista visual, musical, y no terminamos de juntar, de fusionar las disciplinas, sino que cada uno sigue, los editores con sus textos, los grandes textos de Ken Follett, no sé, los libros que están de moda, ¿no?, en nuestra ciudad, ¿no? En fin, que no dejan ningún pozo, en mi opinión. Y eso no es arte, o sea, es capitalismo puro y duro, y es pues crear grandes pilas de libros Planeta que se van a vender, ¿no? Porque al final, bueno, y se lee, es verdad que se lee, pero claro, creo que Miguel Delibes decía que un cuento, una novela necesita 3 P's, ¿no? El protagonista, ese protagonista tiene que tener una pasión, y esa historia logrará conseguirla, ¿no? Se sitúa en un país, en un paisaje. Y creo que me gustaban las palabras de David, que se cuenten las historias desde aquí. Porque en el caso de Patria me da esa impresión de que se cuenta desde Alemania, desde la lejanía. Pero además de eso, creo que esa P del protagonista es muy importante, porque cada uno de nosotros y de nosotras tiene que ser el protagonista de su vida y ser creador de convivencia, interesarse por el otro. Eso lo decía José Ángel Irigaray ayer también. No somos, ese yo no existe si no existe el otro, si no existe una comunidad en la que integrarnos y ofrecer algo, ¿no? Y además desapareció quizá aquella ilusión inicial, ¿no?, de crear un país diferente. No sé, quizá ahora le ha tocado a Cataluña, ¿no? Y por eso quizá descansamos ahora en Euskal Herria. ¡Ay, qué bien que estéis ahí, pues no sé, peleando y quizá haciendo que despertemos también aquí, ¿no? Sí, porque con lo de la guaseta iba a hacer una referencia que, bueno, que es más bien, comentabais que, bueno,
Joel Maya ha sido una de las personas que entre las muchas cosas conocidas que tiene, ha ido con toda esa idea de nire abuelek ez zekiten euskeraz, baina bazekiten lorgak hil zuten berdina, que la guasetan hiltzaileak zirela, o algo así, ¿no? Orduan, hori esan nahi du. Bueno, el perfil de Joel Maya es súper interesante, yo creo que tiene mucho para aportar. Esperemos escucharle su reflexión en este sentido. Porque él mismo es que él mismo es comunicante de relato, no solo ya lo que hace Río Mundo y un poco toda su historia de sus aitas que no entendían cuando cantaba berchos al principio y tal, ¿no? Vamos, es que es apasionante su propio, y creo que es una de las personas, una voz intelectual de las más potentes de Euskal Herria sobre la guaseta. Perdón, solo quería hacer esa referencia que además... Bien. Pasamos a ver si hay intervenciones entre los presentes. ¿Alguno de vosotros que quiera cuestionar algo, proponer algo? Se agradecen propuestas, se agradecen intervenciones. Gracias. ¿Sí? Bueno, hasteko eskerrik asko zuen goetengatik, oso mamitsuak eta pentsatzen jarraitzeko oso egokiak. La reflexión que me gustaría hacer es en relación a ese relato que sea un puzzle con piezas muy variadas, ¿no? Frente a aquel que dice, este es el definitivo. Aquí vamos a contar ya por fin lo que pasó y lo damos por cerrado. Yo creo que cuando nos juntamos aquí es porque no nos interesa, ¿no? O sea, eso ya es un punto de partida común para el tipo de personas que acudimos a estos foros. Pero cuando vamos a hacer ese puzzle, ¿qué pasa con las piezas que niegan a otras piezas? O sea, ¿qué pasa con la pieza que dice, no, desde aquí la tortura nunca existió, por ejemplo, y además está construida para que haya ese otro relato que niega al relato? O sea, es una idea potente, ¿no? Que haya sitio para todas las versiones, pero hay versiones que niegan, que impiden que otras piezas sean directamente, ¿no? No tiene que casar, no tiene que ser un puzzle que vaya a encajar, ¿no? Tiene que retratar realmente la diversidad y los antagonismos, pero luego cómo llegamos, ¿no? a un conjunto que mínimamente se sostenga. ¿Os parece que queréis intervenir a continuación de cada como somos? Sí, me parece genial, será un puzzle que no, o sea, genial la idea, será un puzzle que no encaje, claro. Pero bueno, sí, no tengo absolutamente ni idea. Entiendo que lo que planteas está súper bien. ¿Y qué haces con la parábola de qué haces con el intolerante? ¿Necesitas tolerancia hacia el intolerante? En este sentido se diría, ¿qué haces con una visión así? Pues claro, yo supongo que por eso no compramos la Biblia para al menos meter que él o ella explique lo que quiera, pero que nosotros también podamos poner en lo nuestro, ¿no? No sé, absolutamente ni idea. Bueno, yo cuando hablaba del papel de la cultura, que en general está muy devaluado, ¿no? Pero es muy general, es a nivel mundial, yo creo, ¿no? Sabemos que al norte de Europa se lee mucho más que aquí. Ahí cuando se presenta un libro la gente paga por escuchar al autor. Aquí casi tenemos que pagar a los lectores para que vengan a la librería a escucharnos, ¿no? Es así. Y creo que Zizek, el filósofo esloveno, lo dice muy bien. Él lo cuenta como si fuera un chiste, ¿no? Pero creo que es muy expresivo lo que cuenta. Dice que mandaron a un preso a Siberia y que cuando se despidió de sus amigos les dijo que les iba a escribir, que intentaría escribirles, que si les escribía en tinta azul lo que les contaba sería verdad, que si recibían la carta en tinta roja sería mentira, ¿no? Porque la censura, no sabemos muy bien lo que es la censura, pues en Siberia lo que sería todavía, ¿no? Si venía en rojo todo sería mentira. Y sus amigos recibieron por fin una carta en azul
y les decía que no estaba tan mal, que comía carne una vez a la semana, que tenían una película los domingos, que a veces venían chicas a bailar con ellos. La única pena era que no tenían tinta roja, les decía. Y claro, y eso es lo que les pasa a muchos intelectuales y nos pasa a nosotros, ¿no? Que en cuanto alzamos la voz, no sabemos muy bien cómo expresar esa, no sé, aunque nos la silencien, es muy difícil alzar esa voz y cuando la alzamos es difícil expresar esa realidad, ¿no? Y en muchos casos, pues esas realidades se silencian y se siguen silenciando así de claro. Y creo que el ejemplo más claro es el que comentaba. O sea, no es normal que a estas alturas de la vida, de la cultura, ya en el siglo XXI, que nos digan, a ver, dime alguna palabra en euskera, ¿no? A ver cómo suena. Ya partiendo de ahí, es que el interés por el otro, pues claro, es que al final no, está claro que prima un discurso y es el que... Por eso creo que los medios audiovisuales, creo que en este momento tiene mucho que decir y la literatura está muy relacionada en ese sentido, porque Patria, la serie, que quizá, como comentaba Ander, ha tenido más éxito en la televisión, parte del libro, parte de la literatura. O sea, un libro se puede convertir en una buena historia. De todas formas, creo que falta diálogo también entre los creadores, ¿no? Por ejemplo, hay otro con el que yo discrepo mucho, que es Francisco Javier Irazoqui, que me parece mucho más interesante, es muy amigo de Fernando Aramburu, ¿no? Es un escritor navarro que vive en París, de Lesaca. Discrepo en ese sentido, pero me parece un tío muy interesante literariamente, cosa que con Aramburu no lo siento así. Pero bueno, eso ya son cuestiones personales y de gusto. Sí. En referencia me gustaría, claro, ahora de repente pensaba, bueno, al menos suerte tenemos que no hemos hecho referencia a la serie de Altsasu, ¿no? Que en un sentido no sé, supongo que casi todo el mundo lo habrá visto y tal. Bueno, pues entonces, ¿qué podemos hacer? ¿No? Pues evidentemente crear relatos en los que se expliquen las cosas, etcétera, ¿no? Que me suscitaba por eso. Lo que quería decir es que me parece muy preocupante que he leído hace poco al director de, no sé si, de ITV, la presidenta, bueno, no sé, diciendo que no van a volver a hacer ese tipo de contenidos que sean tan polémicos. Eso es muy importante. No podemos pasar por alto que la dirección política, que no técnica, de Radio Televisión Vasca diga que no va a volver a hacer ese tipo de contenidos cuando se ha demostrado precisamente que han tenido buen SAR, buena calidad y que han sido una pieza que faltaba. Bien. ¿Más participaciones, intervenciones? Es que ricasco. Yo voy a cambiar un poco el tercio, porque cultura no solo es literatura, cine, música, etcétera, sino ciencias humanas, filosofía, teología, pensamiento. Entonces, bueno, quisiera aportar tres cosas, a ver si me logro explicar. Es evidente que Patria es la utilización de los poderes políticos, mediáticos y económicos tratando de imponer un relato, claro, un relato que en España puede funcionar, pero aquí de hecho es muy contestado. ¿Por qué? Porque pues todos sabemos la complejidad de esta cuestión. O sea, y cuando ETA surge en el 59, en plena dictadura y dura hasta que hay libertades democráticas, son 19 años. Esa ETA es diferente de la que a partir del 78 dura hasta el 2011. Entonces, toda mirada, y además lo dice la filosofía, lo dice la hermenéutica, toda mirada es una interpretación. Lo que pasa es que la interpretación buena es aquella que acoge la realidad con mayor pluralidad, ¿no? O sea, y sabe que hay asesinatos, pero sabe que hay torturas, y que hay maquinaria del Estado, y que hay exilados. O sea, la complejidad de lo real es muy amplia. La buena interpretación es aquella que puede ser amplia. Y coincido contigo, hay conflicto de interpretaciones, pero hay también lo que dice Gadamer, que es fusión de horizontes. Es decir, podemos fusionar en una interpretación muy amplia de la realidad en la que quepamos. Cada uno tiene la suya, parte, tal, pero
yo creo que aspiramos a tener una interpretación un poco global de las cosas, ¿no? Bueno, eso tiene que ser en libertad. Bueno, segundo punto. Pedro Sánchez dice que estamos en una democracia plena. O sea, eso es la risa democrática más grande que puede existir en el mundo. ¿Cuándo hay una democracia plena? ¿En qué sitio está? No es verdad. O sea, cuando hay corrupción, cuando hay un sistema mediático, judicial con problemas, cuando hay tantas cosas que estamos en un sistema con libertades democráticas, sí, pero hay muchos déficits. Entonces, yo creo que el futuro de nuestro país estriba precisamente porque ha habido estos conflictos, todo esto que sería largo de analizar, en la búsqueda de dos cosas. En la búsqueda de una democracia radical en la que todas las personas tuvieran dignidad. Y dignidad quiere decir derechos políticos, habitación, comida, vida, porque así pueden autodeterminarse. Y los pueblos, compuestos de ciudadanos, mal que les pese a algunos nacionalistas españoles, franceses, estadounidenses, balcánicos, de donde quieran, tienen derecho también a autodeterminarse con plena libertad. Eso es el ABC de la política. Entonces, también aquí hay un conflicto de relatos. Pues dicen, no, la autodeterminación es para las colonias. ¿Para qué colonia? ¿Será para la colonia Dior o...? No. ¿Será para la colonia Jadot? No. La autodeterminación es para cualquier nación que quiera autodeterminarse, pero en democracia. Bueno, yo creo que entonces el que haya pensamiento, el que haya reflexión, y en ese sentido es muy importante, el que haya diálogo y debate, es muy importante. Y tenemos que abrir nosotros este debate. O sea, tenemos que hacerlo. Entonces, en todo momento en el que estemos, pues hay que procurar hacer eso. Y eso permitirá que, pues una convivencia mayor, porque sabremos debatir con otro que no es el mismo, pero vive también y tiene derecho a vivir. Pero nosotros también tenemos derecho a vivir. Y tenemos derecho a vivir democráticamente. Claro, en ningún país el 5% impone al 40% lo que tiene que hacer. No, pues ya sabemos unos métodos democráticos que hay que hacer. Respetémonos. Bueno, eso quería aportar desde el pensamiento ético-político, pues también se hace país. Y hay que hacerlo así, y hay que tener la vela, sí, porque muchas veces no se oye, bien preparada. Yo os voy a contar una historia. A mí en el 74 escribí un artículo para El País, y allí estaba un tal Hermann Tretsch, y me dijo, muy interesante, pero no se puede publicar, joder. Era una visión, yo entendía, bueno, pues, compleja del País Vasco. Claro, luego, cuando he visto dónde ha derivado el tal Hermann Tretsch, que ahora es un nacionalista español, de Vox, pero que no es nacionalista, pues claro, ya te explicas todo lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que seguir con nuestras lógicas y intentando trabajar, pensar, luchar y hacer convivencia. A mí me ha gustado especialmente lo de la fusión de horizontes, porque creo que ahí el arte sí que puede proponer temas interesantes, ¿no? Cómo fusionar esas diferentes personalidades y formas de ver la vida, y desde un punto de vista lingüístico incluso, ¿no? Y hablando incluso desde el punto de vista filosófico, ya a otro nivel, ¿no? Pero eso incluso pasa a nivel estatal, ¿no? A nivel español, quiero decir, ¿no? Cuando utilizamos la palabra algarabía, nos referimos al jaleo, al ruido, y algarabía quiere decir algarabilla, la lengua árabe. De forma que incluso mientras hablamos en castellano nos estamos refiriendo de una forma despectiva a la lengua que hablan nuestros vecinos, ¿no? De hecho, creo que en alguna de las páginas del Quijote se dice que el texto original estaba escrito en árabe y el Quijote es una especie de traducción. Eso se lo leía un filósofo, Rey, creo que se apellidaba Rey, en unos encuentros en Motril. Me pareció muy interesante. Quiero decir que incluso, no sé, aquí hablamos desde la pequeñez, pero incluso a nivel español, ¿no? Las colonias, ¿no? Toda Sudamérica, ese desplante lingüístico que se les hace a los españoles de América, ¿no? Me parece
una falta de delicadeza, ¿no? Intelectual impresionante. Lo nuestro es pequeñito, incluso podría tener una solución más adecuada, ¿no? Pero a nivel filosófico, quiero decir, en otro planteamiento, en otro tipo de planteamiento, claro. Y creo que las declaraciones de Pedro Sánchez y al final, y es lo que pasa en nuestra sociedad, los medios de comunicación nos llevan a un estado de infantilismo total. Por eso creo que cuando se habla de literatura infantil, la gente tiende a despreciarla porque les parece algo, decía Borges, ¿no? Que puede estar contaminado de puerilidad, y es verdad. Pero creo que es lo más necesario, empezar ya con esos niños que se sientan, esas niñas que se sientan protagonistas, que sean críticos con todo lo que oyen y que tengan sensibilidad, que vayan creando ese horizonte de miras, ¿no? ¿Quieres añadir alguna cosa, Ander? No. ¿Alguien más de los presentes? Sí. Bueno, primero quería comentar una anécdota. Pachi, has comentado la novela Esquem Patriarca. ¿Sabes quién tradujo la novela Esquem Patriarca? Sí. Jesús Mari Zalacaí, en la cárcel, precisamente Impreso Vasco tradujo una novela, no sé si de catalán o de alguna otra lengua, pero bueno, es posible. Como aquí hay algunos amigos muy amigos de Jesús Mari Zalacaí, lo quiero decir porque te ha remontado la Escuela de Traductores de Toledo, que me ha causado muy buena impresión, digo, bueno, remontarse a estos siglos, pero bueno, aquí tenemos un ejemplo, luego, como habéis comentado, lo de Egin, justo en la cárcel por el sumario 1898 y bueno, que es simplemente una anécdota. Y luego quería preguntaros, ya que sois los dos especialistas, por una novela vasca que vosotros o alguna que consideraseis, yo que sé, que podría ser simbólica del otro relato. O sea, ya habéis hablado mucho de Patria, yo creo que todos sabemos que es un fenómeno mediático. O sea, decir que Patria es la mejor novela, 2 novelas del año, ¿de qué año fue? El 2000... Hace 4 años así que, o 3, mejor novela del año, eso es imposible. Ander lo ha dicho muy bien, porque ha dicho que son 2 personajes, son arquetipos, o sea, no tiene ninguna característica que la eleve a esa categoría. Pero, por ejemplo, una novela gráfica, He visto ballenas, de Isusi, tuvo el premio a la mejor novela, bueno, al mejor cómic, ¿no? Que yo creo que quizás sería bastante mejor. No sé si se podría poner incluso de lectura obligada en de lectura en secundaria, pero es muy cara, claro. Astiberri no es como para ponerlo en la enseñanza. ¿Habrá algún tipo de novela? Y la pregunta es, ¿por qué el gobierno vasco ya se no? Pero aquí tendríamos fuerza como para convertir también una novela buena, que hay muchas, en un símbolo de otro tipo de relato. Porque fíjate, desde Gisona Berebacarda de Am, yo me acuerdo de Achaga, que me gustó mucho en aquellos tiempos. Hay bastantes más novelas, o sea, no se puede impulsar, porque Patria es un fenómeno que le ha interesado mucho, supongo que al PSOE y a algunos del entorno. Víctor Moreno, desde luego, hizo una crítica demoledora de Patria, nos ha visitado alguna más, y terminaba diciendo que Bukowski escupiría sobre la novela, o sea, una frase, pero demoledora, o sea. No sé, habrá alguna, ¿no? ¿Qué habría que hacer como para impulsar todo ese tipo de obras? Bueno, yo creo que al final la figura de la escritora o del escritor hoy se convierte en una persona mediática. Y si, por ejemplo, en el caso de Seizar Vitoria, en el caso de Sarnendía, ¿no? Me parecen, tienen una obra impresionante, pero no es tan... Sarnendía no puede salir de Cuba todavía, ¿no? Me parece que vendrá, pero claro, no ir a Frankfurt a la Feria del Libro. Él bastante tendrá con aterrizar aquí, ¿no? Y reencontrarse con su país, ¿no? Creo que al final lo que quieren de nosotros es una novela bucólica y exótica. Que creo que es lo que quieren. Cuando lees un poema y dices teléfono A, dices auto A, prefieren que no suene a algo que se conocen, ¿no? Y a mí siempre me gusta desmitificar. En la lengua muchas de las palabras que toma el euskera, por ejemplo, están tomadas del latín, casi el 70%, y por eso ha sobrevivido precisamente. Y como decías tú,
Me ha gustado el detalle de la traducción de la cárcel. Hay otro detalle, ya podemos traducir ya directamente del árabe al euskera. Jacobian Eraikiña, literatura egipcia, o Mohamed Shukri, ya Arantzazu Rollo lo está traduciendo al euskera directamente del árabe. Para mí es una gran noticia. Pero quizás la literatura es, en realidad, la literatura tiene que ver más con una pequeña luz que con un foco de Mendizabala o de Mendizorroza, ¿no? Y volviendo a Siberia, para mí la literatura es eso, ¿no? Cuentan la historia de una profesora de literatura romántica que fue también a la cárcel, pasó muchos años en una cárcel en muy malas condiciones y salió de allí medio ciega, en fin, enferma, pero sabía de memoria la obra de Lord Byron, Don Juan, toda la obra, cerca de 30.000 versos. Eso pasaba antes, aquí también, que no había tele, teníamos memoria, ¿no? En Zuberoa todavía son capaces de cantar una balada de la Edad Media y estás en un bar cantando y no, se te ha olvidado el cuarto verso, ¿no? Porque se te ha pasado, no se acuerdan y son canciones larguísimas. Y esta chica, al salir de la cárcel, la literatura le ayudó, tradujo al ruso a Lord Byron y después se lo dictó a una amiga, que es la que plasmó esa obra en un libro y es la obra que hoy se puede leer en ruso de Lord Byron. Al final, la literatura es ese asidero existencial, ¿no? Está muy relacionada con la filosofía, yo creo, al final, pero es esa pequeñita luz. No tiene mucho que ver con el mundo mediático, la literatura real, en mi opinión. ¿Alguien más quiere intervenir? Con el permiso de Ramón, que está a mi lado, en cierta ocasión me dijo que viejo es el que mira más hacia atrás y joven es el que mira más hacia adelante. Y últimamente han dado a conocer que a través de la enseñanza pública del gobierno vasco se va a transmitir hechos históricos a los niños, a los que están en edad de enseñanza, ¿no? Y yo la pregunta que hago es, además de la enseñanza, pero también con la enseñanza, ¿cómo transmitir la memoria a la actual generación infantil o adolescente, etcétera? Un tiempo para que vayan pensando. La verdad es que no tengo nada interesante que decir. De hecho, así como los contenidos que interesan hoy, o sea, si cogemos el programa curricular educativo y decimos, bueno, vamos a enseñar esto, esto y esto, y debatimos cómo lo hacemos, puede ser. Pero sí, total, todos sabemos que los mensajes están llegando por las nuevas tecnologías y la digitalización del mundo. Así que todo eso que enseñemos tendremos que empezar a pensarlo en clave digital o no solo, pero desde luego tenemos que hacer una reflexión muy importante sobre, en fin, porque, bueno, es lo que hay, pero entonces está muy bien para llegar a decir eso. La digitalización va a arrasar, todos sabemos que se ha acelerado mucho más en el último año y tenemos que estar a la altura para dar contenidos en formatos que lleguen realmente a los gastes. Me parece una pregunta muy interesante, pero de difícil solución. Incluso, lo decía Ander también, ¿no? Yo creo que en la literatura que se ha hecho en euskera no solamente ha primado un punto de vista, porque interesa que se entienda así, pero en la obra de Seizar Vitoria, incluso en la obra de Sarnendía, Lagun Izoztua, que no creo que está traducida, me parece que hay una reflexión ahí sobre el tiempo tan largo, el túnel tan largo que llevábamos de conflicto, muy interesante, que no se ha puesto en valor. Y hablando he visto Ballenas, por ejemplo, de Isusi, me parece una obra muy interesante también, valiente.
Además, él vive en Cáceres y creo que de su punto de vista es muy interesante. El cómic creo que es un puente entre la literatura y el cine, que nos puede llevar también al cine. Y Astiberri es una editorial que está haciendo un gran trabajo. Además, está fusionando lenguas también. Publica sobre todo en castellano, pero también mucho en euskera. Y una de las obras que creo que es de referencia, antes hablaba citaba algunas, Ander de Arcaizcano, Twist, también es una gran obra y que también recibió grandes elogios, pero al final incluso la crítica ha desaparecido en los grandes medios. La crítica es que el pensamiento ha desaparecido, no interesa. Tiene que ser grandes eslogans y muy fáciles de entender, ¿no? que nos empapen de su ideología. Twist en los medios, incluso en El País, etcétera, tuvo buenas críticas, pero claro, no llegó más allá. Y Twist es memoria. Twist lo pueden leer los jóvenes de los institutos, que es el público quizá más difícil, porque las niñas y los niños todavía la figura del escritor la tienen idealizada, pero tienen esa suerte de que hoy en día pueden decidir que van a ser escritoras, cosa que nosotros no tuvimos, ¿no? Nosotros los escritores eran, en fin, yo conocí de joven a un amigo de Pío Baroja, ¿no? Javier Pello Portu, un director de orquesta, y sin embargo hoy es todo tan accesible. Hoy los niños te dicen que quieren ser youtuber, antes alguien, futbolista, etcétera, ¿no? Youtuber. Pero quizá ahí, hablaba Arcaizcano también de la infiltración, ¿no? de la infiltración de la literatura en la publicidad, no sé, en medios digitales también. Pero son preguntas muy complicadas y cuando presentas algún texto que habla de memoria en una editorial hoy en día, no es muy interesante. Tiene que ser un texto muy sencillo, muy fácil de asimilar y los personajes que sean también muy buenos. Al final es lo que prima hoy en día. No hay... los editores de hoy en día, no tanto en el País Vasco, sino fuera de aquí, son gestores ya. No encontramos ese editor cómplice, salvo algunas pequeñas excepciones en pequeñas editoriales. Las grandes editoriales, a las grandes editoriales tampoco les interesa la memoria, quieren vender y si es sobre el País Vasco, pues sobre todo pues hablo de Dolores Redondo, ¿no? De personajes mitológicos que nos rodean, que hacen un paisaje más extraordinario si cabe. Pero la realidad es muy cruda, hablando de Zuberoa, por ejemplo, ¿no? Qué bonito es Zuberoa, pero la realidad social y económica es deprimente allí, incluso social, en fin. Y ese concepto de país, esa fusión de horizontes, creo que es muy interesante. Y creo que es una llamada, no sé, a estar despiertos, ¿no? A proponer cosas diferentes a los editores, aunque nos digan que no. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, este es el momento de pedir un titular. Veo yo que hacen eso en la tele, pero no lo voy a pedir después de oír lo de los eslogans únicamente. ¿Queréis añadir alguna cosita antes de despedirnos o dais por terminado ya? Sí. Una breve. Sí, cómo no. Porque al principio he dicho que quería hablar de memoria y lo del puzzle y que también quería hablar de conflicto y damos por hecho que la cultura tiene que ser conflictiva para generar escenarios de pensamiento, escenarios de futuro o lo que sea. Bueno, Pachi, dime tú, porque yo no es mi ámbito y por tanto tal. Pero bueno, en todo caso, yo os plantearía a vosotros entonces, ¿no? Que si queremos cultura con la propuesta que nos hacíais como elemento de cohesión social, como elemento del elkarbizitza, pero el conflicto es malo en sí mismo, que no hace falta que sea siempre, evidentemente, el conflicto identitario armado que hemos tenido en Euskal Herria en los últimos 50 años, sino el conflicto como motor de la historia, que no solo es que tenga que estar representado en la cultura y que la cultura hable de esos conflictos que tenemos, de esos conflictos sociales que tenemos, podría ser, sino, por ejemplo, el mismo caso de el conflicto en sí mismo, ya no estoy hablando casi de cultura, las broncas que han habido en Barcelona en los últimos días por la detención de Pablo Hasél, esa conflictividad
Bueno, lo que quería decir de alguna manera es, no tengo claro que ir a un escenario cada vez más neutro en el que queramos, evidentemente, una convivencia entre todas y que todos los proyectos políticos sean defendibles, etcétera, en aras de llegar a un escenario muy neutro, nos pasemos de frenada y la conflictividad siempre sea quizás mal vista hasta que tirar un papel al suelo sea conflictivo y, por tanto, punitivo. Un pequeño apunte al papel del conflicto. Y no sé, Pachito, ¿qué crees sobre...? Me parece muy interesante, pero yo creo que incluso en el País Vasco se han hecho propuestas estéticas diferentes, ¿no? Por ejemplo, la lucha contra el pantano de Itoiz, ¿no? Me pareció, en fin, digna de admiración y de exportar, ¿no? Sin embargo, pues en otras ocasiones. Yo recuerdo muy bien en Ordicia, de donde vengo, cuando se montaban las barricadas en la Nacional, ¿no? El primer camión que se paraba, los chavales le solían pedir al camionero la llave del camión, ¿no? Y se le decía, bueno, en un cuarto de hora acércate al ayuntamiento y ahí estarán, atenderán los municipales o estarán en el suelo, ¿no? Ya al cabo de los años, a los 10 años, ya aquello ya degeneró y la llave se tiraba al río para que, claro, se alargara la barricada, ¿no? Se alargó tanto, pero me parece que el conflicto es esencial, es una cosa íntima y, claro, y es políticamente correcto criticarlo, ¿no? Me parece muy interesante. Y es verdad que nos podemos pasar de frenada y crear una sociedad gris, ¿no? No sé. Y creo que los tiempos que les están tocando a las chicas y a los chicos que están encerrados en casa, parece que no es positivo y que tiene que reventar, ¿no? Eso tiene que reventar de alguna forma. Me parece interesante como punto de... Incluso para una novela tiene que tener conflicto, ¿no? Para que se desarrolle, ¿no? Y la vida creo que tiene conflicto y la cuestión es cómo gestionarlo, ¿no? Pero me parece muy interesante. No ocultarlo, ¿no? Y creo que quizá, por eso hablaba que como que si estuviéramos hibernando, ¿no? Que ya estamos ya tan, no sé, tan acomodados, ¿no? A esta situación que, bueno, vamos a tirar para adelante, ¿no? Pero me parece, incluso a mí, viniendo desde Ordicia, ¿no? Porque mi juventud fue barricada pura y dura, ¿no? Y me daba la impresión de que incluso después de que ETA dejara las armas, a veces me daba la impresión de que había más motivos incluso para, no voy a hablar de armas, pero para generar una respuesta violenta porque, en fin, la situación estaba tan paralizada, el parálisis era tal que estábamos hipnotizados, ¿no? Por eso me parece muy interesante esa pregunta. Muy interesante. Sí. Sí. Fernando, sí. ¿Funciona? No, justamente sobre lo que decía Ander, en el proceso de reflexión del foro social en torno a este compromiso social, fue una pregunta que planteó uno de los sindicatos que forma el foro social y decía, Agus, ¿qué estamos proponiendo? Un compromiso social para destensionar, un compromiso social que quite el conflicto. Y lo decía un sindicato, claro, y ellos estaban pensando en su mundo, evidentemente, no estaban pensando tanto en cuando hablamos de esta idea del como decías, del post-ETA, el post-conflicto, el post-ciclo de violencias. Bueno, ahí también hay debate sobre terminología, no es el objeto ahora. Y me llama mucho la atención porque es una reflexión que nos transmitía ese sindicato. Decía, ¿pero qué estamos buscando con esto? ¿No? Yo creo que es una pregunta fundamental en este proceso. O sea, estamos recogiendo aportaciones en encuentros, como se ha explicado al principio en la primera intervención, pero es una pregunta fundamental. ¿Una sociedad puede vivir sin conflicto? Una familia puede vivir sin conflicto, pero un conflicto que se resuelva desde el diálogo, un conflicto se resuelva desde la escucha, a veces no es posible, evidentemente. Y la experiencia, lo que hemos visto en Cataluña estos días, pues hay un elemento de tensión importante, ¿no? Pero yo creo que sí que hay que diferenciar, ¿no? Entre lo que es el elemento del conflicto desde el punto de vista positivo, de construcción de la sociedad, del diálogo, etcétera, de lo que es el elemento del conflicto que rompe la cohesión social, etcétera, etcétera. Yo creo que es un poco el elemento, está un poco en esa idea, ¿no? Por aportar una reflexión interna que hemos tenido.
Quizá la reacción que muestra que este pueblo está vivo es la de los trabajadores últimamente, ¿no? Y la reacción policial sigue siendo incluso más dura que la anterior, ¿no? Y a nivel paisajístico, en Ordizia, el cuartel de la Guardia Civil está alejado del pueblo, es como si fuera un decorado de una película, ¿no? Está ahí alejado, son 3 bloques, pero claro, pero Vitoria tenemos el gobierno militar en el centro de la ciudad, tenemos la policía, tenemos la Guardia Civil, tenemos la Ertzaintza, hay un control impresionante y ni siquiera es sutil, o sea, es palpable y me parece que también, claro, lo hemos asimilado y vivimos con él, ¿no? Antes las manifestaciones solían terminar en el gobierno militar, ¿no? Antes del, no sé, recuerdo los movimientos contrarios a la mili, la insumisión y todo eso, ¿no? No sé. Esperemos, llegado el momento, poder ver todas las conclusiones. Bueno, en fin, que estaremos muy atentos a las aportaciones y las conclusiones que entiendo que van a quedar reflejadas en algún... Muy guay, vamos. Sí, Pachi, creo que leí algo que tú comentabas, no estoy muy segura, sobre la balada del norte. La balada del norte de Zapico, del asturiano. ¿La conoces? ¿No la conoces? Pues es que yo no sé si sería posible, es novela gráfica también, hacer algo de eso sobre el conflicto, otra visión del conflicto. Los asturianos, los mineros, la guerra civil, no sé cómo se venden y se leen tanto, si sería posible una épica de ese tipo sobre el conflicto vasco, no sé, pregunto. Y luego del teatro, has citado Mallorca, pero no habéis comentado nada sobre el teatro, ¿no? Porque esto también en la enseñanza, yo sigo con mi tema, claro, también sería muy interesante, ¿no? Hay obras de teatro desde otro punto de vista, ¿no? Dejando Patria de lado, o no sé, se ha hecho tampoco mucho. Yo es que desconozco el teatro, no sé. Es que yo creo que la cultura es fundamental, ¿eh? O sea, todos los planos, como decía José Mari, ensayo, lo que sea, filosofía. Pero Guernica, el bombardeo de Guernica dentro de 5 siglos lo van a conocer por un cuadro, o sea, no se van a acordar quizá de la guerra civil, ¿no? Entonces es que es fundamental cómo se pueden potenciar otros relatos y otras visiones, ¿no?, del conflicto a través de todo esto. Igual hay que hacerlo por suscripción popular, no sé, y sacar otro tipo de obras. Dice Uxue que es, si fuera en papera sobre el cierre de Egunkaria, pues no sé cuántas obras llevarán representadas, pero seguramente es difícil que salga de aquí. Seguramente hay... Mira, sí. Ir a Cataluña seguramente, pero... Sí, es un mundo muy interesante también, pero no creo que el conflicto ha sido tan explícito, ¿no?, en el teatro. No sé, no lo recuerdo ahora, pero me parece también muy interesante para acceder a las escuelas y a los institutos en particular. Más? Eskerrik asko etortzeagatik, parte hartzeagatik, eta gogora ezazue datorren aste artean Bilbon berriro izango dugu beste saio bat, oso interesgarria, hau izan da, eta hori ere izango da. Muchas gracias por haber venido, muchas gracias por haber participado y recordaros que el próximo martes estas sesiones siguen y tenemos otro encuentro en Bilbao. No creo que os vayáis a acercar a Bilbao, pero sabéis que lo podéis ver en la red. Eskerrik asko, agur, ode bilo. Eta eskerrik asko.